Lo más difícil era matar al primero, pero después de matar al primero, la muerte, el matar al otro, se convierte en un acto cotidiano, en un acto que interiorizas en tu propia intimidad. La guerra civil, tristemente, es una guerra entre conocidos, es una guerra a veces entre amigos, separados por las distancias ideológicas y por viejos resentimientos personales. En la guerra civil se resuelve todo mediante la eliminación del enemigo, de la eliminación del contrario, de la eliminación de aquel con el que has tenido diferencias de cualquier tipo. En julio del 36 en España se dio comienzo a una guerra civil, que realmente tenía que haber sido incivil, una guerra que enfrentó a españoles, a hermanos contra hermanos, padres, hijos. Muchos españoles no lucharon por sus ideas, sino por las de los que triunfaron en el lugar donde el golpe triunfó, pues estuvieron con ellos o viceversa. Y es una guerra, digamos, incivil porque dio lugar a muchos sufrimientos, a muchas disputas entre españoles y estuvo bañada de sangre, de fusilamientos, represión, muertes, encarcelamientos. La guerra civil cambió la forma de vivir de los santanderinos, muchos se marcharon exiliados al bando nacional y otros, los que se quedaron en el bando republicano, tuvieron que pasar grandes penalidades y su vida se transformó. Por ejemplo, cosas que hoy consideramos normales, como ir a la iglesia, estuvo prohibido, o simplemente el aspecto más llamativo quizás sea el tema de la alimentación. En Santander se pasaron grandes privaciones, todo estaba racionado, se comía poco, incluso un alimento básico como el pan pues no era blanco, sino que estaba hecho pues, de harinas de cualquier cosa, serrín, etcétera, etcétera. En una región como Cantabria, rica en ganado, estuvo prohibido el consumo de carne y la mayoría de los días los santanderinos podían comer como mucho pues 100 gramos de ese pan malo, unos pocos bocartes y un vaso de leche aguada. Ese era su menú diario. La guerra civil para las mujeres tuvo una doble vertiente. Primero, la lucha por su propia emancipación, que había comenzado el 14 de abril de 1931, y en segundo lugar, la referencia de los hombres que estaban a su alrededor, eran maridos, padres, hijos, hermanos, que también pues, tenían daños colaterales para su propia integridad. Estas mujeres sufrieron en gran parte las inclemencias de la propia guerra, aunque no intervinieron en primera línea, pero sí trabajaron en temas relacionados con la enfermería, la asistencia social, en fin, con todo aquello en el que podían ayudar sin tener que en el frente pues, exhibirse y mucho menos recoger las represalias de los vencedores en primera instancia. Luego hubo muchísimas mujeres que vieron como sus maridos, sus hijos, sus hermanos, sus padres incluso, pues morían tanto en el frente como en las represalias. Estas mujeres también en algunas ocasiones fueron al exilio y muchas de ellas murieron en el exilio tanto en parte de Europa como en América. Bueno, la experiencia, no creas que me acuerdo tanto porque yo tenía 9 años. No los había cumplido. Y entonces, bueno, pues
A esa edad no piensas las cosas. Yo veía muchísimos niños, pues ninguno lloraba. Cuando empezaron los bombardeos ya en el 37, el mes de junio y julio ya fue a más, ¿no sabes?, los bombardeos, y entonces mi padre dijo que teníamos que salir, porque habían caído las bombas ya hasta enfrente de casa, y entonces el día 1 de agosto nos llegó la hora y salimos de aquí de Santander el 1 de agosto del 37, desde la Plaza de las Cachavas, bueno, Machichaco. La experiencia que tengo de Francia me acuerdo poco, de Dinamarca sí, Dinamarca fue algo fuera de lugar, porque me acuerdo de todos los juguetes que teníamos, el cariño que recibíamos. Cuando llegamos primero fuimos de Pollá a París, y de París nos subieron a Saint-Claude, a Val d'Or. Ahí nos metieron en una nave grande que había sido una fábrica de coches, y ya había vascos, ya había bastante gente allí, pero era inmenso. Y a los 20 y tantos días, me parece que fue el 27 de agosto o de septiembre, nos nombraron un día por la mañana. Cuando nos levantamos teníamos a los pies de la cama la lista de todos que nos íbamos para Dinamarca, y fuimos 120 a Dinamarca. Ahora pensamos en la guerra de Siria y todo eso, y nosotros lo pasamos fatal también, muy mal. Nosotros lo pasamos, aquí había unos bombardeos, a nosotros nos dijo el médico, mi hermana, la mayor, dice: esa niña tiene usted que sacarla de aquí o llevarla a un pueblo, esa niña con estos ataques que la dan con los bombardeos, esta niña le va a pasar algo. Total, que empezaron a caer las bombas, todo el mundo a correr para un lado, unos iban para un lado, otros para otro, igual la gente mayor que decía: no correr, que son nuestros, decían al principio, pero cuando empezaron a caer las bombas se movía el suelo, yo me los pantalones. Creo que tenía todavía no había hecho los 10 años. Eso fue terrible. Ya cuando ves eso ya y luego imponía demasiado. Igual a las personas mayores que a las criaturas. No sabían ni qué hacer. La orografía de la capital montañesa ayudaba a la construcción de refugios. La mayoría de los que se hicieron a partir del mes de diciembre de 1936 son refugios tipo galería, en los cuales se llegó a albergar o se podía albergar al menos la mitad de la población que tenía en aquel momento la ciudad de Santander. Uno de los ejemplos de aquellos refugios es el que vemos aquí a nuestras espaldas, en los denominados muros de Pardo. En aquel momento la avenida se llamaba Avenida Pablo Iglesias, el refugio tenía 3 bocas, podía albergar aproximadamente a 600 personas y tenía unos 500 metros de profundidad.
Estamos aquí en la isla de Mouro, uno de los escenarios tristes de la represión. En la isla de Mouro morían ejecutados, es decir, morían con un palancazo en la cabeza aquellos presos derechistas y sobre todo sacerdotes y frailes. Y entonces es un lugar mítico, tristemente mítico, de la represión. Este fue el escenario de la fosa común del cementerio de Ciriego, donde están enterradas 836 víctimas. Eran fusilados en las tapias del cementerio de Ciriego y luego conducidos en carros hacia el interior y tapados con tierra. Recientemente, hace unos 10 o 15 años, se han hecho aquí unas lápidas en las cuales, por orden alfabético, se conmemoran todas las víctimas de aquella represión, que como ya digo son 836 víctimas. A ellas hay que añadir otras 66 víctimas en Reynosa, 76 víctimas en Torlavega, 90 en Santoña y 10 en Castrurdiales. Esto nos da un conjunto aproximado de 1.300 víctimas fusiladas a través de consejos de guerra, es decir, sin contar los que fueron paseados y ejecutados por acciones arbitrarias e irregulares, por asuntos personales. Esto no significa que fuera el final de la guerra para los santanderinos, sino que fue el final de las operaciones bélicas, pero la guerra siguió en otros apartados. Por ejemplo, muchos santanderinos y cántabros tuvieron que estar exiliados, pues se calcula con unos 10.000, sobre todo en México y en Francia. Hubo niños de la guerra que marcharon también a Rusia y a otros países de Europa, gente que estuvo exiliada en Francia, que después participó en la resistencia francesa y muchos de ellos acabaron en los campos de concentración nazi, donde varias decenas de ellos murieron. Y sobre todo en Cantabria aparece un fenómeno que es bastante conocido, pero que tiene una gran importancia, que es la aparición del maquis. Cantabria es una de las regiones donde el maquis tiene más importancia y muchos izquierdistas santanderinos decidieron seguir luchando contra el régimen de Franco desde el monte. En principio la República era de masas, era una ilusión de muchísimos miles de españoles y la defendieron pues muchos con la cárcel, muchos en las prisiones, muchos en los paredones de fusilamiento, y hubo un grupo que se echó al monte con las armas para seguir defendiendo a la República, sus ideales. Y se escondieron, estuvieron escondidos en el monte, estuvieron salvando su vida en el monte hasta que fueron cayendo uno a uno. Y por cierto, es hora ya de que se reconozca a estos héroes de nuestros pueblos, de nuestras ciudades que estuvieron en el monte luchando por la República. Es hora ya de que se les reconozca como tales.